¿Sabes cuáles son las pruebas de componentes o pruebas unitarias en los niveles de prueba? Aquí te explico cómo. Las pruebas de componentes, también conocida como prueba unitaria o de módulo, se centra en componentes que se pueden probar por separado. Aquí sí nos interesan los aspectos internos del código, cómo funciona, cómo opera. Para entenderlo, hacerle una prueba de cobertura de código y de todas sus sentencias para poder garantizar que este funciona adecuadamente. Los objetivos de la prueba de componentes incluyen reducir el riesgo, verificar si los comportamientos funcionales y no funcionales del componente son los diseñados y especificados, generar confianza en la calidad del componente, encontrar defectos en esta unidad de código, evitar que los defectos escapen a niveles de prueba más altos como pruebas funcionales, de integración o de pruebas de aceptación de usuario, inclusive producción. En algunos casos, especialmente en modelos de desarrollo incrementales e iterativos, por ejemplo en Agile, donde los cambios del código son continuos y constantes y es algo normal, las pruebas de regresión de componentes automatizados juegan un papel clave en generar confianza en que los cambios no han roto los componentes existentes, que no le pegó a algo que ya funcionaba. Y esto obviamente es algo importante para hacer pruebas de regresión de pruebas unitarias. Las pruebas de componentes a menudo se realizan de forma aislada del resto del sistema, obviamente porque no todo existe. Según el modelo de ciclo de vida del desarrollo de software y del sistema, que pueden requerir objetos simulados como stubs, drivers, entre otras cosas, para obviamente poder probar tu software, emular las entradas y salidas si no existen los códigos que están a un lado o con los que tienes que interactuar. También virtualización de servicios, arneses, stubs y controladores. Las pruebas de componentes pueden cubrir la funcionalidad. Por ejemplo, la corrección de los cálculos, las características no funcionales o atributos no funcionales del código, por ejemplo, la búsqueda de pérdidas de memoria, y las propiedades estructurales, por ejemplo, las pruebas de decisión, de cobertura, multidecisión, entre otras cosas. La base de pruebas. Algunos ejemplos de productos de trabajo que pueden utilizarse como base de prueba para la prueba de componentes incluye lo siguiente: un diseño detallado, el código, modelo de datos, especificaciones de los componentes o de las pruebas unitarias para poder garantizar y ejecutar una prueba adecuada. Entonces, si yo voy a probar un código o un componente, necesito el diseño detallado de este, obviamente el código fuente, el modelo de datos y las especificaciones del componente. Los objetos de pruebas. Los objetos de prueba típicos para la prueba de componentes incluyen lo siguiente: componentes, unidades o módulos, el código y estructura de datos, las clases, los módulos de base de datos, entre otros posibles objetos, pero son los más comunes los que te estoy nombrando ahorita, que son los componentes, unidades o módulos, que son obviamente el código y contra qué interactúa, contra qué otros componentes va a interactuar, para ver si vas a utilizar un driver, un stub, un controlador, un emulador, obviamente el código y las estructuras de datos que lo componen, las clases y los módulos de base de datos. Los defectos y fallas típicos. Los ejemplos de defectos y fallas típicos para las pruebas de componentes incluyen lo siguiente: funcionalidad incorrecta, por ejemplo, no se describe en las especificaciones de diseño y funciona de diferente manera, como se codificó. Problemas de flujo de datos, códigos y lógica incorrectos, entre otros ejemplos más que pudiéramos dar. Por lo general, los defectos se solucionan tan pronto como se encuentran y a menudo sin una gestión formal de los defectos, es decir, no se van a estar capturando los defectos en una herramienta de bug tracking, obviamente los defectos unitarios. Sin embargo, cuando los desarrolladores informan de defectos, esto proporciona información importante para el análisis de la causa raíz y la mejora del proceso. La prueba de componentes generalmente la realiza el desarrollador que escribió el código, pero al menos requiere acceso al código que se está probando. Es importante, obviamente, que el que lo construye lo pruebe, porque él sabe lo que hizo, sabe por dónde probar. Es algo complicado que alguien que no conoce de ese código trate de probarlo, que no es imposible, obviamente. Una práctica importante es que el que lo está haciendo, que está haciendo esta prueba, inclusive pueda estar construyendo y desarrollando al mismo tiempo la prueba con una técnica, por ejemplo, de TDD, que es desarrollo guiado por pruebas. Los desarrolladores pueden alternar el desarrollo de componentes con la búsqueda y reparación de defectos. Los desarrolladores suelen escribir y ejecutar pruebas después de haber escrito el código de un componente o de una prueba unitaria. Esto es lo normal.
o al menos en métodos tradicionales. Sin embargo, especialmente en el desarrollo ágil, la escritura de casos de pruebas unitarias automatizadas puede preceder a la escritura del código de la aplicación. Es lo que comentaba hace un momento, que primero es la prueba del código y luego después codificas para resolver esa prueba. Algunos enfoques y responsabilidades específicas, por ejemplo, considera desarrollo basado en pruebas, que es el TDD. El desarrollo impulsado por pruebas es altamente iterativo y se basa en ciclos de desarrollo de casos de prueba automatizados, luego construyendo e integrando pequeños fragmentos de código, luego ejecutando las pruebas de componentes y corrigiendo cualquier problema y refactorizando el código. Esto realmente funciona bastante bien cuando estás buscando un DevOps, por ejemplo, montarte una integración continua y que desde el que se lance desde la compilación, la integración continua, se despliegue en el ambiente de desarrollo y se ejecuten las pruebas automatizadas, y esto obviamente de pruebas unitarias para posteriormente ejecutarlas de integración y así sucesivamente como las funcionales, pero tienen que estar automatizadas las pruebas unitarias, y esto con TDD lo puedes lograr adecuadamente. Este proceso continúa hasta que el componente sea construido por completo y se pasa por todas las pruebas del componente. El desarrollo guiado por pruebas es un ejemplo de un enfoque de pruebas primero y después desarrollas. Si bien el desarrollo basado en pruebas se originó en Extreme Programming, que se ha extendido a otras formas del ágil y también en ciclo de vida secuenciales. Esto fue pruebas de componentes o pruebas unitarias, obviamente niveles de prueba, y lo viste aquí en Hands-on QA.